Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amiel López Campos y el día de hoy te voy a acompañar a que aprendamos a distinguir lo que es una combinación y una permutación. Fíjate bien, cuando hablamos de combinaciones y permutaciones en términos generales, hablamos de algo definido como análisis combinatorio. Cuando hablamos de combinaciones y permutaciones, estamos hablando en general del análisis combinatorio. Te voy a explicar la diferencia entre una combinación y una permutación a través de un ejemplo descriptivo muy simple. Imagínate que yo tengo estas tres letras, A, B y C, A, B y C, para la combinación y para la permutación, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si yo te pido que combines estas tres letras? Que combines estas tres letras, se escucha bien, de dos en dos. Combinar es juntar los elementos de la forma básica, sin considerar el orden. Entonces, yo junto de estas tres letras de dos en dos. Una posibilidad es AB, otra posibilidad es AC y otra posibilidad es BC. Acabo de tomar estas letras y las combiné, que fue juntarlos de la forma básica posible, donde no me importa el orden. En la combinación no me importa el orden, o en algunos eventos no es posible determinarlo. Entonces, en conclusión, al combinar estas tres letras de dos en dos, obtengo una, dos y tres combinaciones. Esto es combinar. Está muy simple de entender porque está de forma descriptiva. Fíjate bien, esto, como lo pude describir, es muy fácil de obtener, pero va a haber eventos en los cuales no va a haber tres letras que te piden que las combines de dos en dos. Imagínate que estos fueran 10 letras y te piden que las combines de 8 en 8. Te lo platico. Se vuelve imposible describir eso. Se vuelve imposible. Entonces, ¿qué pasaría si tu evento fuera de ese nivel? Que tuvieras 10 letras a combinar de 8 en 8, pues obviamente hacer la descripción de todas las posibilidades sería una locura. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una fórmula para ello. Entonces, te platico. C está relacionado obviamente con las combinaciones. ¿Y por qué estas letras N y R? Te platico. Esta es la notación tradicional de una combinación. N es mi total de opciones, que de este ejemplito sería estas tres letras. Y R de cuántas en cuántas las vas a combinar o juntar. Entonces, eso es la descripción de la combinación. Ahora esta combinación tiene una fórmula que es la que te estoy presentando. Te explico qué significa cada cosa. Como te decía, N es el total de opciones, que para este evento sería 3. N es el total de opciones, que para este evento sería 3. ¿Qué significa este símbolo de admiración? Significa factorial. ¿Y qué significa un factorial? Que un número, por ejemplo, si yo tuviera el 4 factorial, ¿qué significa el 4 factorial? Que el 4 se va a multiplicar de forma descendente hasta llegar al 1. En pocas palabras, si yo tengo 4 factorial, significa que voy a multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso significa el factorial. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que tuviéramos el 7 factorial. Que tuviéramos 7 factorial. ¿Qué significa? Que es multiplicar el 7 por sus números en forma descendente hasta llegar al 1. En pocas palabras, 7 factorial significa 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula de combinaciones es igual al cociente de n factorial, que es el total de opciones, entre la diferencia de n menos r, o sea, el total menos de cuánto en cuánto vamos a combinar, y de esto factorial por r factorial, ¿sí? Yo sé que dirás, no te entendí nada. Ok, yo creo que para entenderlo vamos a hacerlo con el ejemplo. Fíjate bien, de esto que determinamos sus combinaciones a través de una forma descriptiva, vamos a hacerlo en cálculo. Fíjate bien. Yo tengo esta fórmula, me dice n mi total de opciones. ¿Cuál es mi total de opciones? 1, 2 y 3. Tengo 3 opciones. N vale 3. Ya te lo había dicho. R, ¿de cuántos en cuánto los voy a combinar o juntar? De 2 en 2.
R vale 2. Y simplemente esta información la vamos a sustituir en la fórmula. N. Entonces ahora n es 3. Voy a escribir en lugar de n, pues 3 factorial. Luego abajo me pide n, que claramente sé que vale 3. Luego menos R, que vale 2, que es de cuántas en cuántas, de 2 en 2. Luego, por ese mismo valor factorial, 2 factorial. Y haríamos esta operación. Tomas tu calculadora y haces esta operación, ¿sí? Que incluso no necesitas calculadora. Ya te platiqué 3 factorial, ¿qué significa? 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1 nos da en total 6. Denominador. Si a 3 le quitas 2 te da 1. 1 factorial. 1 factorial es 1, no te compliques. Y ese 1 factorial por, o 1 por 2 factorial, ¿qué significa 2 factorial? 2 por 1, que es 2. Entonces, de aquí, este 1 factorial es 1, este 2 factorial es 2. 1 por 2 es 2. En total esto es 2 y habíamos comentado que esto era 6. 6 entre 2 a 3. Lo que te había dicho, y si no me crees, puedes determinarlo en calculadora, que sería bueno que practicaras el uso de la calculadora. Ok, fíjate bien. Una combinación es tomar los elementos y juntarlos de la forma básica posible. No me importa el orden. Ahora, te voy a dar tips. ¿Cuándo sé que en un contexto, en un problema, hablamos de una combinación? Escucha bien. Cuando hablamos de un grupo, de un conjunto de cosas, cuando hablamos de un comité, una selección, un equipo, estoy hablando de una combinación. ¿Por qué? Si yo te hablo de que un grupo de personas va a ir a manifestarse, a alegar algo, pues ese grupo de personas, ese conjunto de personas, esa comisión de personas, esa selección de personas, etcétera, etcétera, no hay un orden entre ellos, ¿sí? Porque van caminando o están ahí paraditos y no sabes cuál es el 1, cuál es el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Entonces, cuando me hablan de un grupo de cosas, elementos o personas, o un equipo, o un comité, o una selección, o una representación, como ese grupo, comité, equipo, selección, representación, comité, no tienen un orden, o no me importa, es una combinación. Es muy fácil. Cuando me hablan por tercera vez de un grupo, de un equipo, un comité, una selección, etcétera, y que no hay orden o no hay forma de determinar el orden, estamos hablando de una combinación. Yo te hablaba de que te iba a aclarar plenamente la diferencia con permutación, y para entenderla, sí te voy a aclarar algo. Las permutaciones las hay de dos tipos: distinguibles e indistinguibles. A ver, ¿por qué distinguibles? Creo que lo sabes desde la primaria, es más, desde el kinder, tienes claramente que esta es la letra A, esta es la B y esta es la C. Las puedes distinguir una entre otra. Y hay eventos indistinguibles. Por ejemplo, aquí dice A y dice BB. Esta y esta, si tú te dieras la vuelta y te las cambio, no te darías cuenta del cambio, o si no las cambié, estarías viendo exactamente lo mismo. Estos se vuelven indistinguibles. No puedo distinguir la diferencia entre la misma letra. Eventos distinguibles y eventos indistinguibles. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, las permutaciones, como ya te lo dije, hay de eventos distinguibles y las permutaciones la hay de eventos indistinguibles. Vamos de entrada con las distinguibles, para que quede clara la diferencia de la combinación. Y estoy partiendo, mira, del mismo ejemplito. Yo en la combinación tomé las letras A, B, C y te dije que las combinaras de 2 en 2 y me dieron 3 combinaciones o 3 posibilidades. Vamos a ver qué sucede con las permutaciones tomando el mismo ejemplito. Voy a tomar las mismas 3 letras A, B, C, pero ahora las voy a permutar, no combinar, las voy a permutar de igual forma de 2 en 2. Voy a tomar estas letras y las voy a permutar u ordenar. Te aclaro, más allá del tipo de permutación, distinguible o indistinguible, las permutaciones también se conocen como ordenaciones. Las permutaciones también se conocen como ordenaciones. Ahora bien, te estoy diciendo que estas mismas 3 letras de aquí de la combinación las voy a permutar de 2 en 2. Fíjate bien,
Una primera opción de permutación es el AB, pero en las permutaciones el orden sí importa. Esta es una opción y de esta puedo cambiar el orden y ya me dio una nueva opción. De estas 3 letras busco una nueva permutación, ya no es AB porque ya la tengo descrita y su cambio de orden, ahora podría ser AC. Ahí está, pero esta si le cambio el orden me da esta nueva opción. Y la última, la siguiente permutación sería BC y su cambio de orden CB. ¿Qué estás viendo? Que en ambos casos, combinaciones y permutaciones, tengo el mismo punto de partida, 3 elementos, y los junté, como quiera que sea en ambas situaciones, de 2 en 2. Pero aquí en las combinaciones me dio en total 3 combinaciones o 3 opciones, porque nada más era juntarla de las formas básicas. Cuando hablo de permutaciones, pongo la forma básica y le cambio el orden y me da nuevas formas. Entonces aquí yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 permutaciones. Tengo 6 permutaciones u ordenaciones. Si te fijas, aquí generaste 3 combinaciones con lo mismo y aquí 6. ¿Va? Ok, de igual forma, como te lo decía en combinaciones, ¿qué pasaría si este evento no tuviera 3 letras y las tuvieras que permutar de 2 en 2? Que fueran 10 letras y las tuvieras que permutar u ordenar de 8 en 8. Sería imposible. ¿Sí? Entonces, para ello hay una fórmula. Cuando hablábamos de combinaciones, hablábamos con C. Cuando hablamos de permutaciones, hablamos con P. Creo que está más que claro. Y N y R es el mismo contexto. N es mi total de opciones y R de cuántos en cuántos. Entonces, cuidado, la fórmula evidentemente cambia, que sería este cociente que te estoy mostrando, que se parece al anterior, cuidado, a excepción de que ya no está dividido entre R factorial. Ten mucho cuidado con la fórmula porque se parece mucho. Entonces, este R factorial va en la combinación, pero no va en la permutación. Y eso te cambia enormemente el cálculo. Entonces, vamos ya con la fórmula a evaluar esta situación a ver si nos da esto. Entonces, N, mi total de opciones, tengo 3 letras. N es 3. R, ¿de cuánto en cuánto las permuté? De 2 en 2. 3 permutaciones de 2. ¿Sí? Vamos a utilizar esta información aquí en la fórmula. N vale 3, pongo 3 factorial, N, son los 3, y R es de cuántos en cuántos, de 2 en 2. Ya te había comentado, este 3 factorial significa 3 por 2 por 1, que sería 3 por 2 por 1, sería un 6. Esto nos da, obviamente, 1 factorial, que es 1. Entonces tendríamos 6 entre 1, que es simplemente 6, y este 6 está confirmando esta información que te había dado. Yo tengo los mismos elementos, pero en una combinación me da menos que en una permutación. Ahora bien, a nivel práctico, a nivel de ejemplos, de problemas, ¿cómo vas a distinguir el texto de una permutación? Te van a decir que se van a sentar, se van a acomodar, se van a ordenar, se van a disponer personas, cosas, lo que tú quieras. Entonces, cuando en un texto, en un problema, te digan, estas 5 personas o las que fueran, se van a sentar, se van a acomodar, se van a ordenar, a disponer, a organizar, estamos hablando de una permutación. ¿Por qué? Porque es importante el orden. Por tercera vez, cuando te hablo de que, no sé, los elementos que sean, se van a sentar, se van a acomodar, ordenar, disponer, etcétera, estamos hablando de una permutación. Y entonces es totalmente un cálculo distinto, ¿sí? Como lo acabas de ver. Aquí tengo un grupo, un comité, una selección, un equipo, etcétera, y aquí no hay forma de saber el orden, porque no hay una referencia. En cambio, cuando estos mismos 5 personas o elementos los sientas, los acomodas, obviamente este es el número 1, porque normalmente contamos de izquierda a derecha, aquí en China. Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí ya hay un orden. Aquí
No hay forma de saber el orden, porque a lo mejor para alguien este sería el número 1, pero para otra persona el número 1 sería este de azul, para otra persona el número 1 podría ser el de rojo, etc. Entonces las opciones serían infinitas. Por eso es que aquí, que no hay orden, hablamos de combinaciones, y aquí que hay orden hablamos de permutaciones. Y ya te expliqué con esta descripción de este ejercicio, queda completamente diferente la solución. Ahora, yo te hablaba de que las permutaciones se subdividían en distinguibles, que ya analizamos, tanto de forma descriptiva como analítica, y el otro evento, el otro tipo son las indistinguibles. Fíjate bien, yo tomo estos tres elementos, que ya estos son indistinguibles, esta B con esta B, y los voy a permutar de dos en dos, Entonces yo junto esta A con esta B, tengo esta opción, pero como son permutaciones o ordenaciones, le cambio el orden y otra opción sería BA. Ahora tomo esta letra B y la permuto con esta letra B. Y pues no hay opción a cambiarlas, porque si las cambio o no las cambio, vería exactamente lo mismo. Entonces, estas tres letras, en las cuales estas dos son distinguibles, en total me forma estos tres eventos. Entonces tengo tres permutaciones. ¿Cómo lo haría a nivel analítico? Fíjate bien. Para una permutación indistinguible es el cociente o la fracción división de mi total de opciones, que para este evento son 3, sobre un tipo factorial, o el otro tipo factorial, etcétera, etcétera, por el tipo factorial. A ver, no entendí nada, seguramente te estás pensando. A ver, total factorial. Para entender esto, vamos a hacerlo con este ejemplo. Total factorial. ¿Cuántas letras tienes aquí en general, sin importar que se distingan o no? Tienes 1, 2, 3. 3 factorial. Tipo, de la A es un tipo. De esta letra A, ¿cuántas tienes? Una sola. Entonces, del tipo A hay una sola letra, por eso es una factorial. Siguiente, de la letra B, que es otro tipo, ¿cuántas tienes? De este tipo, que es la letra B, tienes 2. ¿Qué pasaría si aquí hubiera letras C, D y demás? Pues las irías describiendo según las hayas. Vamos a pensar que de la letra D hay 4, entonces pondría por 4 factorial y así sucesivamente. Disculpa, aquí adelanté la solución sin querer. Esto, ya sabes, 3 factorial significa 3 por 2 por 1, y 3 por 2 por 1 es 6. El 1 factorial es 1 y el 2 factorial es 2. 6, que es el equivalente de este 3 factorial, y abajo 2, 6 entre 2 a 3. Este 3 son estas permutaciones que había obtenido de forma descriptiva. Y entonces, de esta forma, creo que he explicado la diferencia principal de una combinación en relación a una permutación. Ahora, te voy a platicar algo. Antes de llegar a esto, fíjate bien, esta fórmula te la pongo, obviamente, porque es importante que la conozcas y la comprendas, pero tu calculadora ya hace automáticamente esto. En tu calculadora busca, ya sea directamente en la tecla o encimita de la tecla, que haya una notación de este tipo, NCR. Entonces, ¿qué pasaría para usar esta función? Primero presionarías este número que necesitarás aquí, que sería el 3, luego la función que active la combinación, te debe aparecer 3C, y finalmente capturas el 2, le das igual y te va a dar esto. De igual forma, para las permutaciones, buscarías la tecla correspondiente a esta opción en tu calculadora o encima de la tecla, y de entrada, para capturar esta información, pones el 3, que corresponde a N, presionarías las teclas de forma que te active la función de permutación, y luego el 2, y ya que esté esto descrito, 3 permutaciones de 2 o lo que requieras, le das igual y te da tu resultado. Bueno, entonces hay 3 formas de hacer estos cálculos. Uno de forma descriptiva, cuando los eventos son limitados, otro a través de la fórmula y otro en forma automatizada a través de la calculadora. Entonces es muy fácil obtener esto. Y vuelvo a hacer el paréntesis o el resumen. En la combinación, no me importa el orden o no hay forma de conocerlo. Porque si yo tengo nuevamente un grupo, un comité, una selección, un equipo de personas, una representación, no hay forma de establecer el orden aquí. No hay forma de saber quién es el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc.
Pero cuando están acomodados, sentados, ordenados, dispuestos, aquí sí hay una forma de establecer un orden. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y por lo tanto esa es una permutación. Entonces, esa es la diferencia principal entre una combinación y una permutación. Aquí me hablan en combinaciones de equipos, comités, selecciones, representaciones, grupos, etcétera, etcétera, donde no hay forma de conocer el orden o no me importa. Y en las permutaciones te hablan de que los elementos o personas se van a acomodar, sentar, disponer, ordenar. Y entonces, te digo, es una permutación. Y obviamente el resultado entre uno y otro es totalmente diferente. Ya para concluir este video, fíjate bien, aquí sucedió que esto era una permutación. ¿Qué sucede en el caso particular en que n es igual a r? Por ejemplo, puse un ejemplito. Este es n y este es r son iguales. O pudo haber sido 3, 3 o pudo haber sido 20, 20. No importa. El chiste es que, ¿qué pasa en la forma específica en que tienes una permutación y n y r son idénticos perfectos? Esto equivale al factorial 5. Si yo aquí tengo 5, 5, equivale al factorial 5. Si yo tuviera 7, 7, aquí sería el factorial 7. Si esto fuera 3, 3, sería el factorial 3. Y te lo platico, ¿por qué? Porque 5 permutaciones de 5 o 5 factorial, tú ya lo sabes analizar sin calculadora. Equivale a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto nos daría 120. ¿Sí? ¿Qué pasaría si aquí fuera 3 permutaciones de 3? Equivaldría a 3 factorial y sería 3 por 2 por 1, que sería un 6, y así sucesivamente. Pero aclaro, esta permutación equivale a esta factorial o esta descripción solamente cuando este valor de n y r son idénticos. ¿Qué pasa si en este caso son diferentes? No aplica esto. Si estos números son diferentes, no aplica lo del factorial ni la multiplicación. Solamente cuando estos dos, n y r, sean idénticos perfectos, equivale a su valor factorial y a las multiplicaciones en forma descendente. Bueno, este fue el preámbulo de análisis combinatorio. En un próximo video vamos a hacer problemas específicos con combinaciones y en el tercer video haremos el análisis específico con permutaciones. La intención o objetivo de este primer video era eso, establecer la diferencia o diferencias entre combinaciones y permutaciones, que ya las sepas distinguir y cómo calcularla, ya sea de forma descriptiva a través de la fórmula o analítica directamente a través de la calculadora. Espero que te haya servido el video. Si te gustó, dale like. Nos vemos en el próximo video para ver combinaciones y después permutaciones. Que tengas un excelente día. Gracias.